En una tierra dividida por el poder y la idolatría, Dios levantó a un hombre que hablaba con fuego y escuchaba al cielo en el silencio. Su nombre fue Elías, un profeta que desafió a los reyes, que enfrentó a los falsos dioses y que vio descender fuego del cielo sobre el monte Carmelo. Pero su historia no fue solo de milagros, sino también de miedo, soledad y fe inquebrantable. Hoy conocerás la vida del profeta que caminó entre el fuego y el viento, y que fue llevado al cielo en un carro de llamas. Prepárate para vivir. Elías, el profeta del fuego. El reino dividido. El sonido de los martillos había cesado en Jerusalén. El templo de Salomón seguía en pie. Pero la unidad del reino se desmoronaba como polvo en el viento. Tras la muerte del rey sabio, su hijo Roboam subió al trono. Orgulloso y joven, no escuchó el consejo de los ancianos, sino las voces de los que le decían: haz más duro el yugo de tu padre. Así, el pueblo se rebeló. De las tribus del norte surgió un nuevo líder, Jeroboam, quien proclamó un nuevo reino, Israel. Mientras tanto, Roboam conservó el sur, el reino de Judá, con Jerusalén como su capital. El esplendor del Reino Unido se quebró. El nombre de David ya no unía a las tribus, sino que las dividía. En Israel, Jeroboam temió que su pueblo regresara a Jerusalén a adorar al Señor. Entonces, levantó 2 becerros de oro y dijo: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. El eco de aquellas palabras trajo oscuridad al norte. Los altares a Baal y Astarte se multiplicaron. Los profetas verdaderos fueron perseguidos. Y la voz del Altísimo pareció apagarse. Pero en medio de aquella idolatría, Dios preparaba a un hombre. Un hombre del desierto, de mirada firme y corazón encendido. Su nombre era Elías. Y su voz pronto haría temblar a reyes y montañas. Pausa breve. Porque cuando el fuego del cielo desciende, la verdad no puede ocultarse. Elías, el profeta del desierto. El viento soplaba con fuerza en las colinas de Galaad. El sol abrasador caía sobre las rocas, y entre ellas se alzaba una figura solitaria envuelta en un manto de piel. Sus ojos reflejaban fuego y fe. Era Elías el Tisbita, el hombre que caminaba con Dios cuando nadie más lo hacía. Una noche, en medio del silencio del desierto, una voz resonó en su alma: Elías, levántate. Ve y habla al rey Acab. Dile que por su idolatría no caerá lluvia ni rocío en Israel, hasta que yo lo diga. Elías cayó rostro en tierra. Sabía lo que aquello significaba: sequía, hambre y furia del rey. Pero también sabía que la palabra de Dios no puede ser callada. Así que se presentó ante Acab, rodeado de guardias, de ídolos y de oro. El profeta levantó su bastón y declaró con voz firme: vive el Señor, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Los murmullos llenaron la sala. Acab lo miró con desprecio. Jezabel, su esposa, se estremeció de ira. Elías dio media vuelta y salió sin mirar atrás. El silencio tras sus pasos fue más fuerte que cualquier trueno. Pausa breve. Afuera, el cielo comenzó a oscurecerse. No con lluvia, sino con el comienzo de 3 años de sequía. Y mientras el pueblo clamaba sin respuesta, Dios escondió a su profeta junto a un arroyo, donde los cuervos le traían pan y carne cada mañana. Elías bebía del agua que quedaba y esperaba la siguiente orden del cielo. Porque un profeta no se guía por los vientos del mundo, sino por la voz del Dios eterno. El desafío en el monte Carmelo. 3 años habían pasado. 3 años sin lluvia, sin cosecha, sin esperanza. La tierra estaba seca, los ríos se habían convertido en polvo.
Y el pueblo de Israel clamaba a los ídolos sin respuesta. Fue entonces cuando Dios habló de nuevo a Elías. Preséntate ante Acab. Y haré llover sobre la tierra. El profeta bajó del desierto y caminó hasta Samaria. El rey lo vio venir y gritó: Tú eres el que trae desgracia a Israel. Elías respondió con voz firme: No yo, sino tú y la casa de tu padre. Porque abandonaron los mandamientos del Señor. Y siguieron a Baal. Entonces lanzó un desafío: Reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, junto a los 450 profetas de Baal. Hoy sabremos quién es el Dios verdadero. El monte se llenó de gente. El fuego del sol caía implacable sobre las piedras. De un lado, los profetas de Baal danzaban y gritaban. Del otro, Elías, solo. Con un altar derrumbado y una fe inquebrantable. Los profetas clamaron desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni fuego, ni viento. Solo silencio. Elías los miró y dijo: Clamad más fuerte, quizás vuestro Dios está dormido. Al caer la tarde, el profeta reparó el altar del Señor. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Y cavó una zanja alrededor. Luego, ordenó: Llenad 4 cántaros de agua. Y derramadlo sobre el sacrificio. Lo hicieron 3 veces. El agua corría hasta llenar la zanja. Elías alzó sus manos y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Que todos sepan hoy que tú eres Dios. Y que yo soy tu siervo. Pausa larga. Entonces, el cielo rugió. Una llama descendió con un rugido ensordecedor, consumiendo el sacrificio, las piedras, el agua, todo. El monte se iluminó como si el día hubiera nacido de nuevo. El pueblo cayó rostro en tierra gritando: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Los falsos profetas huyeron. Y la lluvia comenzó a formarse en el horizonte. Elías miró el cielo cubierto de nubes. Y supo que la palabra de Dios se había cumplido. Pausa breve. La fe había encendido fuego en medio de la sequía. La lluvia prometida. El humo del altar aún se elevaba sobre el monte Carmelo. Las piedras ennegrecidas brillaban al sol. Y el olor del sacrificio se mezclaba con el aire del desierto. Elías se arrodilló, su rostro contra la tierra, mientras el pueblo aún temblaba ante el fuego divino. Había cumplido su misión. El corazón de Israel comenzaba a volverse a Dios. Pero el profeta sabía que la obra no había terminado. El cielo seguía seco. Y los campos aún esperaban la promesa del agua. Elías dijo a su siervo: Sube, mira hacia el mar y dime lo que ves. El joven trepó por las rocas, miró el horizonte y respondió: Nada hay. Elías cerró los ojos y oró. 1 vez. 2. 3 veces. 7 veces envió al siervo. Hasta que, finalmente, el muchacho gritó: Una nube pequeña se levanta del mar, como la palma de una mano. Elías sonrió. El susurro de la fe se había convertido en señal de esperanza. Le dijo al siervo: Corre, dile a Acab, prepara tu carro y desciende. Para que la lluvia no te detenga. Pausa breve. Y mientras el rey partía, el viento cambió. El cielo se oscureció. Y los truenos retumbaron sobre la tierra reseca. Las primeras gotas cayeron. Luego una tormenta poderosa cubrió los montes. Elías, empapado, corrió delante del carro de Acab, impulsado por la fuerza del Espíritu del Señor. El pueblo alzó sus manos, recibiendo la lluvia como una bendición largamente esperada. Porque cuando el fuego purifica, la lluvia renueva. Y el cielo, una vez más, había respondido al clamor de la fe. La huida de Elías. La lluvia había caído.
Pero la furia aún reinaba en el corazón de Jezabel. Cuando supo lo que Elías había hecho en el monte Carmelo, su voz resonó en el palacio. Así me hagan los dioses y aún más. Si mañana a esta hora no pongo tu vida como la de los profetas que mataste. Elías, el hombre que hizo descender fuego del cielo, sintió por primera vez el peso del miedo. Cansado, solo y perseguido, huyó al desierto. Sus pasos lo llevaron a la soledad de Berseba. Y allí, bajo la sombra de un arbusto, clamó al cielo con voz quebrada. Señor, basta ya. Toma mi vida. Pues no soy mejor que mis padres. Elías se tendió en la tierra y se durmió. El fuego del Carmelo se había apagado en su alma. Pero mientras dormía, Ananjao lo tocó suavemente y le dijo: levántate y come. Frente a él había pan recién hecho sobre las brasas y una vasija de agua fresca. Elías comió y volvió a dormir. El ángel regresó una segunda vez y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces el profeta se levantó, y fortalecido por aquella comida celestial, caminó 40 días y 40 noches. Hasta el monte de Dios, Horeb. Allí, en una cueva, se refugió del mundo y del ruido. Y vino la voz del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta respondió: he tenido gran celo por ti, Señor. Pero han destruido tus altares y matado a tus profetas. Solo yo he quedado. Y buscan mi vida para quitármela. Entonces Dios le dijo: sal fuera. Y ponte de pie sobre el monte ante mí. Primero vino un viento poderoso que rompía las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego un fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Elías cubrió su rostro con el manto. Y supo que en ese susurro estaba la voz del Eterno. Pausa profunda. No siempre el poder de Dios se muestra en el estruendo, sino en el silencio que sana el alma. El llamado de Eliseo. Elías descendió del monte Horeb con un nuevo fuego en el corazón. Había sentido el susurro de Dios. Y con él, la certeza de que su misión aún no había terminado. La voz del Señor le había dicho: ve, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar. Elías caminó hacia el norte, por los valles fértiles de Abel Meola, donde los campesinos araban la tierra bajo el sol. Entre ellos vio a un joven fuerte, de mirada noble y corazón sereno, que guiaba 12 yuntas de bueyes. Elías se acercó sin decir palabra. El viento agitaba su manto, y en un solo gesto, lo colocó sobre los hombros del joven. Eliseo se detuvo. Sintió el peso del manto, pero también la presencia del llamado divino. Corrió tras Elías y exclamó: déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Elías respondió con calma: ve, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo volvió. Tomó una de las yuntas de bueyes. La sacrificó. Y con el arado encendió fuego para cocinarlos. Luego ofreció la comida al pueblo, como símbolo de despedida de su antigua vida. Y se levantó, dejándolo todo atrás. Su hogar, su trabajo, su futuro. Desde aquel día, Eliseo siguió a Elías, sirviéndolo y aprendiendo de él. Como discípulo, como amigo, como heredero de su espíritu. Pausa breve. Porque el fuego del profeta no se apaga. Solo cambia de manos. El carro de fuego. El sol caía sobre los montes de Gilgal, pintando el cielo con tonos de oro y fuego. Elías caminaba lentamente,
Y a su lado, su discípulo fiel, Eliseo. Ambos sabían que aquel sería su último viaje juntos. Elías miró al horizonte y dijo: «Quédate aquí, Eliseo. Porque el Señor me envía a Betel». Pero Eliseo respondió con firmeza: «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Así fueron juntos a Betel. Luego a Jericó. Y finalmente, al río Jordán. Los dos profetas se detuvieron frente al agua. Elías tomó su manto, lo dobló. Y golpeó las aguas con él. Entonces el río se abrió en dos. Y pasaron en seco. Al otro lado, Elías se detuvo y miró al joven con ternura. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea quitado de ti». Eliseo respondió sin titubear: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías asintió lentamente. «Cosa difícil has pedido. Pero si me ves cuando sea tomado de ti, te será concedido». Pausa breve. Mientras caminaban y hablaban, el cielo rugió. Un carro de fuego con caballos de fuego descendió entre ellos, separándolos. Elías fue elevado al cielo en un torbellino de luz, envuelto en resplandores que cegaban la vista. Eliseo cayó rostro en tierra gritando: «Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo». Cuando el fuego se desvaneció, solo quedaba el manto de Elías sobre el suelo. Eliseo lo tomó con manos temblorosas. El viento soplaba con fuerza, pero en su interior reinaba una calma sagrada. Volvió al Jordán. Golpeó las aguas con el manto y exclamó: «¿Dónde está el Señor, Dios de Elías?». El río se abrió nuevamente. El fuego del profeta seguía vivo, ahora en un nuevo corazón. Pausa larga. Y así terminó la senda de Elías en la tierra. No con muerte, sino con ascenso. Un hombre que desafió reyes. Habló con Dios. Y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Su nombre quedó grabado en los cielos, como el profeta del fuego y del susurro, el que encendió la fe de un pueblo, y dejó su manto como promesa eterna. Elías no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre fiel. A través de él aprendemos que la fuerza no está en el ruido, ni en el poder, sino en la voz suave que habla al corazón. El fuego que descendió en el Carmelo aún puede encender la fe en quienes escuchan la voz de Dios. Y cuando parezca que el mundo se ha secado, recuerda: Dios siempre guarda un remanente, y su espíritu nunca se apaga. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en este viaje por la palabra, donde cada relato revela el poder, la gloria y el amor eterno de nuestro Señor.